mi nombre es Alfredo Rodríguez y en esta charla la idea es contarles un poco de cómo es mi proceso de escritura. Pasa mucho que cuando uno va a textos, cuando uno va a libros de guión, incluso cuando uno escucha charlas de personas que escriben, siempre se habla como desde los pasos de material a entregar, ¿ya? O sea, lo primero que uno entrega es un argumento, entrega un pitch, después uno entrega un guión técnico. Y en esta charla mi idea es contar un poco el proceso que hace uno, porque uno le dicen, ya, escríbete un argumento, y todo el mundo pregunta, y bueno, ¿por dónde empiezo? ¿Cachai? Yo sé lo que tengo que hacer, pero no sé cómo lo tengo que hacer. Entonces, en ese sentido, si bien el proceso de entrega de material es relativamente estándar, el proceso de generación de material es tan variable como guionistas y escritores existen. Es como decir, no sé, uno le pregunta a un escritor de novelas, bueno, y yo llego y entrego un manuscrito a la editorial y después nos ponemos a trabajar en la edición. ¿Cómo se genera ese manuscrito? ¿Ya? Entonces, un poco, ¿de dónde vienen las historias? Sí, yo quiero escribir una historia, tengo que escribir una historia, sé cómo tengo que entregar esa historia escrita, pero ¿cómo es el proceso de creación de ese material? Ahí está. Bueno, ¿quién soy? Mi nombre es Alfredo Rodríguez, tengo 35 años, estudié ingeniería civil, ¿ya? Soy ingeniero civil industrial. Y ejercí muy poco como ingeniero civil, un poquito más de un año. Y de ahí me salí de ingeniería para dedicarme a mi pasión, que es hacer historias, ¿ya? Principalmente hago cómic, pero también escribo otras cosas. Y me desempeño ahora, entre muchas cosas, como escritor y guionista, que yo diría que es la que más me gusta, si bien todas me gustan, y lo que más me gusta es hacer todas, ¿ya? Pero escritor y guionista me apasiona, me encanta, me fascina, y es en lo que más pienso en el día a día. También me desempeño como dibujante de cómic con un estilo de cómic bien sencillo que me sirve para hacer el Cientimiento, que es un cómic autobiográfico que hago yo. También de repente me desempeño como ilustrador, me salen peguitas de ilustración que las hago en otro estilo totalmente diferente del Cientimiento. Y además soy editor, tengo una editorial que se llama Anfibia Ediciones, ¿ya? Que es mi empresa y que tengo que gestionarla y que tengo que vender libros, y que no solo vendo libros míos, sino que vendo libros de otros autores. Entonces, en esa mezcla de cosas, yo me doy un tiempo prioritario para ser escritor y guionista, que es algo que me gusta mucho. Ahí está. Algunas de las cosas que he publicado están Los Cientimientos, que son este cómic autobiográfico que hago yo, con ese es el estilo de dibujo en el que cuento mis historias, y en que cada página del Cientimiento es un chiste, pero que yo lo enfoco siempre como pensando que es una pequeña historia, ¿ya? El chiste de repente no necesita ser una historia, hay chistes que funcionan en una sola viñeta, en un solo cuadro, y que es una idea graciosa. La mayoría de las tiras cómicas son así larguitas y ocupan, no sé, máximo 4 viñetas, 5 viñetas. Y en Cientimiento ocupo yo una página completa que son 4 franjas, y eso hace que al final de cada franja, por lectura en el cómic, se hace como una pausa para seguir en la franja de abajo, y esa pausa como naturalmente va haciendo que estos chistes de una página van constituyendo una historia, porque va teniendo como pausas, ¿ya? Entonces es una pequeña historia. ¿Pasa o no pasa? No pasa. Ahí pasó. Después tengo esta serie de libros que son historias de fantasía, que se llaman Lado B, en que voy trabajando no solo con cómic, ¿ya? Son unos libros que mezclan cómic con prosa, con ilustración y como con distintos experimentos narrativos para ir contando varias historias
que se van desarrollando en paralelo, ¿ya? Y que van construyendo como un entramado. Y de repente ustedes si piensan, no sé, po, de repente en videojuegos, los guiones de videojuegos son mucho más entramados y tienen ramificaciones y tienen posibilidades. Yo diría que lado B es algo que es pariente de eso, ¿ya? Porque, no sé, por ejemplo, en el libro 1 uno va siguiendo a varios personajes y que las cosas que hace cada personaje van influyendo en la vida de los otros. Son historias de fantasía urbana, ocurren en Santiago, tienen misterio, tienen drama, y es una gran mezcla de muchas cosas. Y por último, mi última publicación es un libro de historias breves que se llama Sótano. Es un libro ilustrado, es ilustrado por mi hermana y además la Vero, y es ilustrado y diseñado por ella. Es un libro que está diseñado en función al texto, en que cada página va cambiando en la forma en que está puesto el texto en la página y tiene que ver con la historia que se está contando. Son algo así como 25 o 30 relatos muy breves, que al mismo tiempo me preocupé de que cada uno de los relatos fuera una historia en sí, ¿ya? Entonces ahora, para contarles un poco cómo es mi proceso creativo, ¿ya? ¿Por qué uno escribe? Uno escribe por ganas de escribir, y es difícil pensar en escribir algo sin ganas, ¿ya? Entonces, incluso cuando se trata de un encargo, en que a mí me invitan a un proyecto, y que incluso si es que acepto ese proyecto principalmente porque necesito las lucas que me están ofreciendo en ese proyecto, el proceso de creación de una historia es un proceso que está tan vinculado con lo emotivo que es difícil pensar en hacer una historia sin ganas, ¿ya? Es difícil que una historia quede buena si uno no tiene ganas. Y es importante, antes de embarcarse en un proyecto, en encontrar la motivación, las ganas y la energía para desarrollar ese proyecto, ¿ya? No sé, por ejemplo, ahora yo estoy trabajando en es una serie de novelas gráficas, son 3 libros, sobre arquitectura patrimonial para niños, ¿ya? Uno podría decir es el tema más fome del universo, ¿ya? A mí particularmente, además, no me apasiona la arquitectura. Entonces, una de las cosas que se conversaron en las primeras reuniones es que si quieren que, yo les dije así como, si quieren que yo haga los guiones de esta historia, tienen que ser historias interesantes y no un pretexto para hacer una muestra descriptiva de lugares importantes en Chile, ¿ya? Entonces no va a ser Juanito, hoy sí, tengo que ir a hacer una tarea sobre Chiloé, y llega un marcianito y le dice, yo te llevaré en el tiempo. No, ¿cachai? No, tiene que ser una cuestión desafiante en que el personaje está puesto en peligro y que la construcción emocional, moral del personaje se ve puesta a prueba en esta aventura, digamos, ¿ya? Entonces, hicimos, es realmente una teleserie. La cuestión es un atado de una familia que está a punto de destruirse o al borde de la destrucción por culpa de problemas morales en los que se metieron, y eso los lleva a ir a perseguirse a través del tiempo por distintos lugares de Chile, ¿ya? Tratando de boicotear una organización mundial, ¿ya? Que trabaja viajando en el tiempo, ¿ya? Y de ahí yo saco las ganas. Yo digo, ya, una historia así sí me parece entretenida, y yo a esa historia le puedo dar el espacio suficiente para que además los contenidos que queremos entregarle a los cabros estén, digamos, y estén fuertemente ligados a la historia que estoy construyendo. Entonces, es importante tener, o sea, uno cree que es como estúpido, y como que uno cree que le gustaría, cuando uno dice, yo quiero ser escritor o yo quiero ser guionista, uno cree que le gustaría escribir cualquier cosa, pero no.
¿ya? Y probablemente ustedes se han encontrado con, no sé, po, entran a esta carrera y dicen, no, esto a mí me gusta, y llega el profesor y les manda a hacer un encargo y lo encuentran en una lata, digamos. Y eso pasa, digamos. De repente el profesor le achunta justo a nuestros gustos y uno dice, esto es lo que yo quería que me encargaran, pero montones de veces no, ¿ya? Y es pega de uno encontrarle las ganas, ¿ya? Es pega de uno. Una vez que uno logra encontrar las ganas, esto, sistematizar el proceso creativo de un guión es tan difícil como sistematizar el funcionamiento de un cerebro, ¿ya? Yo no sé exactamente de dónde salen las ideas, ¿ya? Y yo creo que nadie lo tiene tan claro, pero uno sí lo que encuentra es formas de facilitar el encuentro con las ideas, ¿ya? Yo creo que uno va en la medida en que si uno tiene un encargo, uno lo empieza a explorar el encargo para buscar las ganas, ¿ya? Y si uno tiene las ganas, porque de repente es un proyecto en que no hay plata, o que es un proyecto que yo siempre quise hacer, yo siempre creo que una vez que o uno tiene las ganas o encuentra las ganas, es en esas ganas donde están las ideas para comenzar, ¿ya? Entonces uno se empieza, yo siempre le digo a mis alumnos de los talleres que yo hago y a mí mismo, digo ya, ¿por qué tengo ganas de esto? Y esa es la pregunta que yo empiezo a hacerme, ¿ya? ¿Por qué esto a mí me parece interesante? ¿Por qué esto? Yo digo, qué ganas de hacer una aventura espacial. Bueno, hay un montón de aventuras espaciales que me parecen una lata. ¿Por qué yo tengo ganas de hacer una aventura espacial? Y en general, esa pregunta me ayuda mucho a llegar a una idea, ¿ya? Entonces, no sé, montones de veces yo saco ganas después de ver una película mala, ¿ya? Yo veo una película muy mala y digo, qué horrible esta película, qué desperdicio. Estos gallos tenían un muy buen material y lo desperdiciaron. Bueno, ¿qué sentí yo que se desperdició acá? ¿Ya? ¿Qué es lo que no se hizo? Y es ahí donde está la idea de mi historia. ¿Sabéis qué? Aquí había un tremendo dilema moral y al final todo fue un sueño y no lo resolvieron. No se hicieron cargo de esta cuestión. Yo quiero escribir una historia haciéndome cargo de eso, ¿ya? La idea es ese primer paso, ¿ya? Que yo creo que nunca hay que darlo sin ganas. Y es con lo que yo, no sé, cuando me dijeron vamos a hacer un cómic patrimonial de arquitectura, eso no es una idea, ¿ya? Eso es un proyecto, eso son unas ganas de otras personas que se tienen que juntar con mis ganas, pero eso no es una idea de una historia, ahí no hay una historia, ¿ya? En general la idea tiene que ver como con un conflicto, ¿ya? Donde están los conflictos, están las historias. Donde están los problemas, están las historias. Y en general, más que la idea, yo diría el problema, ¿ya? Ahí donde uno encuentra un problema, encuentra una historia para desarrollar. Y cuando uno encuentra un problema, viene el siguiente paso, que es la solución, ¿ya? ¿Qué propongo yo ante este problema? ¿Ya? Y es lo que yo quiero decir. Y de nuevo, todo esto es antes de ponernos a escribir la historia misma. Son las cosas que yo siento que uno necesita para tener los elementos necesarios para escribir una historia. De repente uno, de las ganas, quiere saltar a escribir el guión, ¿ya? Pero mientras uno no encuentre un problema, no va a saber a dónde llevar esa historia. Y de repente como que uno parte de las ganas, pasa al personaje típico, no, iba a ser un gallo con un mohicano y que sea en calzoncillo y con metralleta, ¿ya? Y uno dice, ya, tenía el personaje, pero ¿y de qué se trata la historia? No, es un Santiago post-apocalíptico. ¿Ya? ¿Y de qué se trata la historia? No, es que le secuestran la hija. ¿Y de qué se trata la historia? ¿Realmente de qué se trata la historia? ¿Cuál es el problema? ¿Ya? ¿Cuál es el problema que le surge al personaje cuando le secuestran a la hija? Esa es la idea. ¿Cómo lo resuelve el personaje? Ese es el punto 3. ¿Ya?
¿De qué voy a hablar realmente? Cuando yo tengo un problema, si hablamos de un problema como el cómo el sistema te obliga a estar en un lugar y te amarra a través de, no sé, la AFP y el sistema de salud y no sé qué. Ya, eso es un problema. ¿Qué propongo yo? ¿Cómo salir de ese problema? ¿Ya? ¿Por qué? Porque a uno se le olvida, de repente con las ganas, que lo que está buscando la gente al consumir historias son soluciones. ¿Ya? Uno lo que quiere es enfrentarse a una película, a un libro, a una cómic y ver al personaje metido en un problema que no sé cómo va a resolver. Y montones de veces criticamos historias porque decimos, yo desde el principio ya sabía para dónde iba la cuestión y sabía cómo iba a terminar. Y quizás te gustó, pero te gustó porque los actores eran minos o porque los efectos especiales eran buenos. Bueno, pero todas esas cosas no tienen que ver con el guión. Uno tiene que, como guionista, preocuparse de que el guión sea atractivo. Y lo que te atrae en un guión es un problema que no sabéis cómo van a resolver. O que la resolución, aunque la sepáis, va a ser muy brígida. ¿Ya? Y es como, tú decís, yo sé que ellos se van a pelear. Pero esa pelea no sé cómo va a ser porque es un problema tan grave que yo no sé cómo ella se va a parar frente a él a decírselo. Y uno quiere verlo. ¿Ya? Eso, entonces, cuando se habla de idea, piensen en un problema. Y cuando se habla de mensaje, es cómo se va a resolver el problema. En los años 70 pasó mucho en el cine gringo, y que se hicieron muchas historias que terminaban mal. ¿Ya? Y eso se viene replicando mucho y como que uno lo ve harto en guionistas inexpertos en decir, no, y le secuestran a la hija y al final matan a toda la familia. Fin, ¿cachai? La clave de una historia que termina mal para que sea buena es que el problema se resuelva. Si tú elegís el final fome, el final triste, el final es el final fácil, ¿cachai? Es el final que no resuelve nada, que no aporta nada y que uno va y le pega a la historia, no quiero verla más, ¿cachai? Es la mayor crítica que recibió Blair Witch Project en su momento. Que tú decís, ¿cómo van a salir de esta? ¿Cómo van a salir de esta? ¿Cómo van a salir de esta? Y no salen. ¿Cachai? Puta, la perdí 2 horas. ¿Ya? Si quería hacer un final triste y terrible, muestra la salida. Que no la crucen, pero muéstrala. Di, esto es lo que deberían haber hecho. Si hubieran hecho esto, esto se resolvía, pero no lo hicieron. ¿Ya? Entonces, da lo mismo que los personajes no resuelvan el problema, pero el guionista tiene que saber resolverlo. Si no, es lo que se llama el Deus Ex Machina, ¿cachai? Que el camino fácil, todo fue un sueño. Recién ahí pasamos a la estructura. ¿Ya? Los que han tenido clases con Felipe probablemente ya conocen la estructura. ¿Quién conoce la estructura de una historia en 3 actos? ¿Allá? ¿Sí? ¿Es algo que lo conocen más o menos? Si quieren nos metemos en detalle ahí, pero en el fondo el 99% de las historias se estructuran en 3 actos, en que el primer acto es una presentación de la historia, el segundo acto es de qué se trata la historia y el tercer acto es cómo se resuelve el problema de fondo. Ya montones de veces la historia no se trata del problema, sino que el problema surge al final del segundo acto y se revela el problema, yo soy tu padre, ese era el problema, y se resuelve en el tercer acto. ¿Ya? El cuarto paso que hago es la estructura, incluso antes que los personajes. Antes de meterme en los personajes, me meto en la estructura. ¿Por qué? Porque la estructura, al final, es un reflejo de la idea y el mensaje, del problema y su solución. ¿Ya? Yo me meto en la estructura y la resuelvo en frases. ¿Ya? El primer acto se trata de esto y termina en esto. El segundo acto se trata de esto y termina en esto.
el tercer acto se trata de esto y termina en esto. Y eso se puede hacer si es que uno ya sabe cuál es su problema y cuál es su solución. Tiene que tener una idea muy vaga del personaje, ¿ya? No se necesita mucho más que eso. Entonces, si uno avanza mucho sin mirar la estructura, después cuando uno trate de hacer calzar las cosas en la estructura, empiezan las resoluciones tipo Frankenstein, en que uno empieza a pegar piezas que no necesariamente se pegan, y hay que empezar a coserlas y echarles la gotita. Entonces, en general, a mí me resulta mucho más fácil partir de la estructura para después poder olvidarme de ella. Porque uno no quiere hacer un robot, uno quiere hacer una historia que sea viva, que sea apasionante, que sea emotiva. Y como que y por eso cuando uno está empezando como que rechaza la estructura porque dice, no, estas son fórmulas, yo quiero hacer algo distinto, yo quiero que la gente encuentre cosas nuevas. Al contrario, yo siento que hay que preocuparse al tiro de la estructura para después olvidarse, ¿ya? Incluso las grandes historias que no respetan la estructura le están haciendo caso, ¿ya? Las historias que no respetan la estructura le están haciendo caso porque dicen, ok, la estructura son 3 actos, entonces yo voy a hacer 4 actos por esto, ¿ya? La estructura dice que después del clímax tiene que haber una conclusión, yo no voy a hacer una conclusión en esta historia, ¿ya? Y cuando hacen el cambio en la estructura, se responsabilizan de la estructura, ¿ya? Porque al final la estructura no es una orden que da el profesor a sus alumnos de las historias se hacen así. La estructura es lo que espera el espectador, lo que espera el lector. Lo que esperamos todos nosotros cuando estamos escuchando una historia es, primero sitúame en la historia. Y después dame un golpe interesante que detone la historia para yo decir, ya, esto está interesante. Y después tenéis que seguir subiendo en intensidad porque si no estáis dando la lata y dar un revés, ¿ya? Cuando uno está escuchando una historia larga, está esperando un revés. Porque ese revés es el premio que tú le estás dando a la persona por escucharte. Y después de ese revés, uno espera que venga el gran final, ¿ya? Y al final, eso es la estructura en 3 actos, ¿ya? Situarnos, golpearnos para interesarnos, ¿ya? Llevarnos, darnos vuelta a la historia y finalmente pegarnos el combo final, ¿ya? Ahí están los 3 actos. Si quieren después, en las preguntas, si alguien se interesa, hago el diagrama de la estructura ahí para que vean más en detalle, ¿ya? Después de la estructura, yo me meto en una cuestión que se llama la escaleta, que es enumerar los eventos de la historia uno tras otro. Y que a eso yo le digo resolver la historia. Ya, ¿sabéis qué? Yo sé cómo quiero partir, sé cómo quiero terminar, sé más o menos el transcurso. Veamos si soy capaz de unir todos los puntos. Entonces, Juanito es muy feliz en su casa. Un día cae un meteorito en su jardín, ¿ya? El meteorito en su jardín hace que sus papás empiecen a manifestar mutaciones. Entonces Juanito se empieza a preocupar y los lleva a la clínica y unir todos los puntos, ¿ya? La escaleta no debería ser más de una página. En general yo hago escaletas de 12 puntos, 12 frases. 12 frases que es una acción tras otra resolviendo la historia, ¿ya? Entonces uno dice, bueno, y entonces ahí Juanito se da cuenta, ¿qué pasó que Juanito se dio cuenta? ¿Cachai? Entonces cuando la mamá de Juanito empezó a tratar de asesinar a su hermana, Juanito se da cuenta de que esto ya se salió de las manos y que su mamá es imposible rehabilitarla y tendrá que asesinarla. Ya, listo. Cosas súper concretas, ¿ya? Resuelta la historia en la escaleta. ¿Por qué necesitamos la historia resuelta? A nivel de conceptos. Porque recién cuando tenemos conceptualmente la historia resuelta,
nos podemos involucrar emocionalmente en la historia. ¿Ya? Y aquí viene el momento que yo considero que es el más importante. Y es el momento que uno todo el rato quiere, al que quiere llegar. Porque cuando uno tiene ganas, está imbuido en esto de escribir y dice, ay, quiero ponerme a escribir y quiero ponerme a escribir. Pero cuando uno está con esas ganas y se sienta a escribir, se encuentra con no sé qué escribir. ¿Cachai? No sé qué escribir y escribo 2 páginas y ya no sé para dónde llevar la historia y pucha, me quedé trancado acá, te dicen, oye, tengo una súper buena idea, pero como que no sé cómo continuarla. Eso es porque antes de sentarse a escribir hay que hacer el trabajo de resolver la historia, que es un trabajo de ingenio. En cambio, el proceso de escritura es un trabajo emotivo, ¿ya? En el que uno vuelca todas sus emociones y todas las cosas que te produce este problema, ¿ya? Es un problema que a ti te importa. Entonces, tus penas, tus miedos, las cosas que tú sentís que a la otra persona le va a dar pena, le va a dar miedo, le va a dar rabia, le va a dar alegría. Y eso yo lo hago independiente del medio final, si es que es un cómic, si es que ustedes están pensando en videojuegos y no sé qué, yo siempre escribo un pequeño argumento, ¿ya? En que es contar como resumen tu historia, pero ya dándole un tono emotivo, ¿ya? Es como si nosotros saliéramos de la película, del cine, después de ver una película traumado, y queremos explicarle a un amigo por qué nos traumamos con esta historia, ¿ya? No le decís, no, lo que pasa es que salió un gallo que se comió a una niñita. No, pues, tú vas y contás la cuestión desde el principio y decís y ponís puntos de inflexión y querís que la persona se emocione, porque lo que tú querís es transmitir una emoción que tú tuviste a la otra persona, ¿ya? Recién ahí yo lo hago. La escritura del argumento siempre hace cambios para atrás. En la estructura, hace cambios en el mensaje, hace cambios en la escaleta, hace un montón de cambios para atrás. Pero, si no hiciéramos todo lo anterior, llegaríamos 1000 veces al punto en que no sabemos dónde seguir, ¿ya? Entonces, cuando no sabemos dónde seguir, bueno, mira tu escaleta, ¿ya? Es que no sé cómo termina, bueno, mira tu mensaje. Ah, es que quiero cambiar el mensaje, cámbialo. Es que quiero cambiar la escaleta, cámbiala. Pero siempre ya tenéis un camino para recorrer. Si tú querís variarlo después, varíalo. Si tú querís cambiar el destino, cambia el destino. Pero si tú no sabes dónde ir, síguelo. Si no sabes dónde ir, síguelo. Tenéis el camino ahí, ¿ya? El argumento es el primer momento en el que yo me empiezo a involucrar emocionalmente con la historia. Y es en ese momento donde empiezan a surgir los personajes, ¿ya? Antes de eso uno puede hacer fichas de personaje y dice, ¿sabéis qué? Este personaje es amurrado, este otro personaje es súper positivo, este es un personaje cínico. En general, esos personajes en los que uno hace una ficha siempre son arquetipos, ¿ya? Son arquetipos, es el típico bonachón, es el típico gallo cínico. Si uno los traspasa así tal cual como están en la ficha, en la historia, son un cliché, ¿ya? En el argumento es donde uno empieza a entender por qué él es un cínico, ¿ya? Porque uno se pone en los zapatos de un cínico a la hora de escribirlo. Y dice, ¿sabéis qué? Este gallo es cínico, pero porque tiene un rollo, no sé, con su mamá, ¿cachai? Que su mamá lo trataba mal. Entonces, cuando él se encuentra con una mujer, él es cínico para protegerse de esa persona. Pero pasaba que su mamá nunca tuvo ninguna demostración emotiva con él, entonces cuando se encuentra con una mujer y la mujer, no sé, se pone a llorar, el loco ya no puede seguir siendo cínico porque la mujer deja de ser el reflejo de su mamá, ¿ya? Y ese etiqueta cínico, que si nosotros la respetáramos y hiciéramos que el personaje es cínico siempre y en todas partes, el personaje se convierte en una idea abstracta. Nadie es cínico siempre. Nadie es cínico con todo el mundo. Los personajes tienen una historia. Y la historia de los personajes empieza a surgir en el argumento. Yo diría que en la escritura de cosas que necesitan guión,
el argumento es el pedazo de carne viva con más sentimiento que hay en el proceso. ¿Ya? En una novela, por ejemplo, uno tiene que escribir la novela al final. La novela tiene que ser el pedazo vivo en que uno encuentra toda la emocionalidad. Pero en formatos como el cine, en los videojuegos y en el cómic, después del argumento viene el guión técnico. Y el guión técnico, por la forma en que se escribe, es frío. Entonces, lo que uno busca en ese proceso frío de guión técnico es no perder la calidez que tiene el argumento. ¿Ya? Entonces, si ustedes me dicen, voy a hacer una novela, yo te digo, haz un argumento, no te preocupes demasiado de lo emocional. Cuando escribáis el capítulo de verdad, hazlo emotivo. Pero si van a hacer un cómic, si van a hacer un videojuego, si van a hacer un corto, si van a hacer una historia de animación, yo creo que este es el momento como guionistas en que nos involucramos y escribimos y contamos la historia de manera bien emotiva, y a partir de todo lo que viene después nos preocupamos de que esa emotividad no se pierda, de que esa emotividad se traduzca en todo el proceso técnico posterior. ¿Por qué fue bien el guión técnico? ¿Ya? Los guiones de cómic, que es lo que más me toca hacer a mí, que son bien parecidos a los guiones de cine, solo que en vez de trabajar por escenas, el guión de cómic trabaja por cuadros y por páginas, es describir de buena manera las cosas que están en el argumento para que los que tengan que interpretarlas después sepan qué es lo importante. ¿Ya? Y en ese sentido, en obras como el cómic, en que el dibujo está en manos del dibujante, uno no se dedica a describir lo que tiene que dibujar el dibujante. Solo describe, porque si uno se pusiera a describir todo, en un cuadro de este porte, uno podría escribir 4 planas completas para resolver y que los enchufes están a tal altura y no sé qué. No tiene ningún sentido, porque el que va a contar la historia es el dibujante. Entonces lo que uno hace como guionista es ver qué cosas uno considera que son las fundamentales, las importantes, y describe eso, porque lo que uno busca es que el dibujante se haga una buena idea de lo que es importante en ese momento. ¿Ya? Uno le transmite qué es importante en ese momento. Entonces uno dice, ¿sabéis qué? Este gallo le dice a la tipa, te amo, pero en su mirada está el enojo de estar respondiéndole lo que ella siempre quiso que le dijera, con un dejo de tristeza, porque en el fondo él no quiere hacerlo. ¿Cachai? Listo. ¿Cómo es la nariz del tipo? Bueno, eso se verá en el diseño personaje. Y cómo estará vestido, a menos que tenga algo demasiado importante que ver con su vestimenta. El dibujante sabe más o menos con qué guardarropa, con qué tipo de cosas tiene el gallo en el closet como para vestirlo. Entonces, si tiene rayita la camisa o es lisa, no es tan importante en ese momento. ¿Ya? Eso. Entonces, el guión técnico es un medio de comunicación con un equipo, en que lo que nosotros estamos comunicando no es cómo tiene que ser el producto final, no es como tiene que ser el libro final ni la película final, sino que qué son las cosas importantes en la historia en cada momento. Hay dibujantes de cómic que les cuesta o quieren saber cómo yo me imagino la historia. Ya esos dibujantes de cómic yo le hago con monitos de palito un diseño así como muy muy sencillo de la página para que ellos sepan cómo me la imagino yo. ¿Ya? Eso es algo que algunos dibujantes me piden y otros no me piden, que quieren ellos imaginarse la página. Pero es una posibilidad. Entonces lo pongo como parte del proceso. Lo que yo siempre les digo es, así me lo imagino yo, dime tú cómo te lo imagináis tú, y lo que importa es cómo queráis contar tú la historia. ¿Ya? Y finalmente, o sea, hasta ahí
llega mi pega, ¿ya? En el caso del cómic, montones de veces cuando llega la página dibujada, yo le pego una revisión a los diálogos, ¿ya? ¿Por qué? Porque si bien yo me lo imaginé de alguna forma, el dibujante puede hacer que un momento triste sea mucho más triste de lo que yo me lo imaginé. Entonces mi diálogo poquito triste ya no calza en la forma en que él está contando la historia, entonces adapto, ¿ya? Yo en general prefiero mucho más adaptar mis diálogos a decirle, no, yo lo quería menos triste. Bueno, pues si él lo quiere contar un poco más triste y no se cae la historia, y eso no produce ningún problema a la historia que estamos contando, bueno, es mucho más fácil adaptar el diálogo, ¿ya? Bueno, y finalmente, para dejarles así como algunas ideas con las que se queden respecto al proceso, lo más importante en el resultado final es mantener el contacto emotivo, ¿ya? Una historia que no nos mueve a nosotros emotivamente, no va a mover emotivamente a nadie, ¿ya? Y para que la historia mueva a la gente emotivamente, tiene que lograr conservar esa emoción que tenemos nosotros, ¿ya? Otra cosa demasiado importante es siempre estar centrado en el lector. Esto lo va a leer una persona, esto lo va a ver una persona. Este es un momento triste, tenemos que preocuparnos que genere tristeza. Este es un momento alegre, tenemos que preocuparnos que genere alegría. No solo preocuparnos de ese momento, sino que qué es lo que pasa antes y qué es lo que pasa después, para saber cuál es el viaje emotivo que está teniendo el lector. Y otra cosa demasiado importante es que de repente en este titiriteo en que nosotros estamos controlando las cosas y controlando cómo se desenvuelven los hechos, siempre tenemos que preocuparnos de que los personajes hagan lo que ellos harían, no lo que nosotros queramos, ¿ya? Entonces nosotros decimos, ya hay un incendio, todos corren, ¿nuestro personaje correría o no? Chuta, no corre. Ah, ¿y quiero que corra o no? Sí. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, hagamos que se empiece a derrumbar esta cuestión, ¿ya? Uno puede controlar el mundo para que los personajes hagan lo que nosotros queremos, pero nunca podemos controlar a un personaje. Siempre hay que preguntarle al personaje, ¿qué harías tú en este momento? Y eso es lo que tiene que hacer. Esa es mi presentación. Espero que les sirva. De nuevo, es imposible saber cómo funciona la mente. Nosotros sabemos lo que tenemos que lograr como escritores. Tenemos que encontrar nuestro método para conseguir los resultados que necesitamos.